Bueno, y como les decía, tenemos el enorme gusto con Nicolás Dujovne de recibir a Catalina D'Elia, a Federico Delgado, periodista, fiscal federal, que acaban de publicar este libro que ustedes están viendo. Se llama La cara injusta de la justicia. Y se pregunta por qué la justicia argentina es enemiga de sí misma. Es un tema no solo de una enorme actualidad, sino, como ustedes saben, de una enorme gravedad. Uno de los rasgos más lamentables de la democracia argentina es la decadencia y los vicios que arraigan en su poder judicial, sobre todo en la justicia federal, que es la más ligada a la política, y que en este libro se describen con gran valentía desde adentro. Digo valentía porque hay una crítica muy sistemática, muy inteligente, no anecdótica, conceptual, y además valentía porque lo escribe una periodista y además un fiscal que vive dentro del sistema. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas. Gracias por invitarnos. Sí, gracias. Además nos hiciste un gran prólogo también. Bueno, eso es anecdótico. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo nació este libro? ¿Cómo es que empieza? ¿Cómo es la relación entre ustedes dos como para que se les ocurra escribir este libro? Bueno, yo cubro judiciales y empezamos en realidad Telefe. en Telefe, sí, y también para un programa de Radio del Plata que Exacto. se llama Asados Elementales. Y en realidad, al ser los dos politólogos, yo de la DITELA y él de la UBA, por lo cual también tenemos enfoques diferentes, empezamos a hablar desde una mirada quizás un poco más sistémica, lo que pasa en los tribunales federales, y empezamos a tratar de producir un texto para presentar en una universidad sobre la mirada quizás escapando un poco a las causas, sino lo que estaba pasando, por qué la justicia funciona como funciona, por qué funciona mal, digamos. Y bueno, así empezó y teníamos un amigo en común que trabajaba en Planeta, lo llevamos, el tema estaba en el candelero, digamos, y les gustó para un libro y así salió el libro, ¿no? Pero nos planteamos un poco lo que está pasando y sacamos una fotografía que está reflejada en el libro. Les hago una pregunta, Federico. Si tuvieras que separar los problemas de la justicia argentina entre el método, el sistema, las instituciones y las personas, ¿en dónde harías énfasis? Claramente, en el libro lo trabajamos bastante y lo discutimos mucho. Nos parece que no es una cuestión de personas, sino que nosotros por una cuestión metodológica elegimos un recorte histórico y analizamos los últimos años. Pero la impunidad ha habitado la justicia argentina, la federal al menos, durante todo nuestro Estado nacional. Y nos parece que eso tiene que ver con el proceso de formación del Estado argentino, donde hemos construido instituciones porosas a los intereses particulares. Nuestro Estado siempre ha sido un botín que toma las facciones para direccionarlo de acuerdo a sus intereses. Entonces nos parece que a veces, más allá de que haya jueces más o menos corruptos, más o menos decentes, hay incentivos institucionales que hacen que la justicia sea su propia enemiga. Porque ¿cuáles son esos incentivos? Y que no hay, digamos, históricamente en las repúblicas el Poder Judicial tiene que estar para frenar la avaricia del Ejecutivo y el diletantismo del Legislativo. Y en nuestro sistema institucional... A ver, repetilo eso, porque es interesante. La voracidad del Poder Ejecutivo, que siempre quiere llevarse todo puesto, propio del presidencialismo, que como dice Sartori, el único experimento que funciona es el norteamericano a pesar de sí mismo, y el Poder Legislativo que tiende a ser diletante. Entonces hay un organismo que tiene que poner un manto de tranquilidad, que tiene que ser un contrapoder, que es el Poder Judicial. Pero en nuestro país, por la propia formación del Estado argentino, ligado al amiguismo, a la prebenda, al toma y daca, el Poder Judicial ha sido parte del poder. Y eso no está bueno. Sostenemos que no funciona el mecanismo de frenos y contrapesos. Hay algo en el libro que me parece de las muchas cosas muy interesantes del libro, es esta descripción un poco sociológica de cómo funcionan los despachos de Comodoropi y de cómo la gente que trabaja ahí, en vez de sentirse parte de un poder que debería controlar con cierta autonomía a los otros poderes, se siente parte del juego político, parte de la clase política, y si uno quiere, también parte de los negocios, pero eso sería lo de menos, sino parte, está incorporado como a... Son políticos, más que jueces o fiscales. ¿Por qué es así? Bueno, nosotros, o sea, lo que sostenemos es que quizás tenemos una teoría que sobrevuela al libro, es que el Poder Judicial es funcional al poder de turno. Nosotros tenemos una categoría, una hipótesis que no es graciosa, pero es que los jueces tienden a ser simpáticos al poder de turno,
la simpatía, digamos, la tomamos de una autora, y es que son funcionales a cualquier poder de turno y no a este poder, al kirchnerismo, digamos, sino que fue desde su génesis así y que no significa que sea a un presidente, también puede ser a un grupo empresario, a un gobernador, a cualquier factor de poder. Esa es nuestra teoría. Y hay te interrumpo un cachito, Cata, y hay una historia que tiene que ver también con el proceso de selección de los jueces. Hay un plano que es el plano formal que apunta a la meritocracia, concursos, antecedentes, rendimiento, preparación, pero hay un plano real, donde se cuela el barro de la política partidaria. Entonces, hay un ranking que después se puede alterar. Hay un ranking que después se cuela, digamos, está sujeto a las ocasionales mayorías de los organismos colegiados que tienen que resolverlo, que son todas las corporaciones. El resultado de ese formato siempre es que, para decirlo llanamente, el tipo que entró a un concurso nunca sale igual, y que podemos traer al mejor chico que estudió en Harvard y que después del proceso concursal va a salir con un montón de compromisos asumidos, pero que tienen que ver con los incentivos del sistema. Podemos poner a cardenales o a santos, como dice Cata. Que el sistema, claro, que después del sistema van a salir igual, porque lo que cuestionamos no son los jueces, cada juez, sino que en el sistema siempre, con este mismo sistema, van a salir los jueces de la misma manera. ¿Hay una cuenta de la proporción de exfuncionarios procesados a funcionarios procesados? Es decir, que alguna vez algún funcionario en ejercicio procesado contra la cantidad de exfuncionarios que han sido procesados. Por empezar, en la justicia argentina no hay estadísticas serias. Claro. De nada. No, absolutamente de nada. No hay ningún. De hecho, el sistema estadístico ni siquiera hay un nomenclador para cargar datos. O sea que el que dice que hay estadísticas miente. La estadística más seria es una que hizo una ONG que se llama SIG y que midió lo que tardan las causas por corrupción. Pero digamos, el indicador para eso es los diarios, que demuestran siempre lo que decíamos hoy, ¿no? Que la justicia tiende a ser simpatía con el poder de turno. Eso a veces es tolerar, a veces es sancionar. En general, cuando los gobiernos son oficialismo, cuando están en el Poder Judicial tolera, salvo alguna interna que por ahí se dirime en tribunales. Y cuando ese oficialismo pasa a ser oposición, aparece la potencia. A mí me tocó hablar con un colega tuyo, un fiscal, que tiene mucha experiencia dentro del fuero federal, y que me dijo, con un gran escepticismo y si querés hasta con cinismo, me dijo, mira, hablando de la calidad de la justicia, y me interesa esto porque está dicho en el libro de otra manera, que es un poco retirando el zoom, este sistema lo hemos hecho entre todos, periodistas, empresarios, jueces, fiscales, políticos. Es verdad. Y está diseñado para que la gente zafe, no para que la gente sea condenada. ¿Eso qué significa para una república? Tener un sistema federal de justicia que está pensado para que la gente zafe. Y bueno, nosotros hablamos de que tenemos una vida pública muy pobre, por eso también cuando armamos en la primera parte teórica y nos detuvimos en tener una parte teórica, hablamos también de, digamos, la indiferencia social, de la indiferencia de la sociedad civil, de la culpa que tenemos nosotros como sociedad civil de hacernos cargo de la parte del sector empresario, de la parte de los medios de comunicación, porque entre todos armamos que por eso el último capítulo también se llama La construcción colectiva de la justicia injusta, porque sí hay que poner el foco en lo que está pasando en la justicia, pero también es culpa de todos, ¿no? Del poder político, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del empresario. Y además, una cosita chiquita, Maquiavelo, no lo dijimos en el libro porque por una cuestión de extensión, pero en los discursos sobre la primera década de Tito Livio explica claramente que los cuerpos políticos se corrompen, que el fin de la corrupción es el fin de la libertad política, la libertad de todos nosotros, y que el alimento principal de la corrupción es la impunidad. Por eso a nosotros lo que nos llamaba la atención cuando Cata hablaba de la vida pública es que lo que está en juego, aunque por ahí parezca una cuestión menor, lo que está en juego es la libertad política, y la calidad de nuestra vida pública en cierto modo define la calidad de nuestra vida privada. Y eso es un poco la tensión que habita el texto, ¿no? Y para responder un poco a tu pregunta, este sistema que fue hecho entre todos, para nosotros lo que va a hacer peligrar en definitiva es la libertad política. ¿Cómo perciben la relación de este gobierno con la justicia? ¿Perciben algún cambio? ¿Piensan que va a avanzar en resolver alguna de estas cuestiones? ¿O por ahora no pueden ver alguna idea nueva
Nosotros arrancamos el libro marcando quizás el intento de Mauricio Macri y del presidente, nombrando a los 2 jueces por decreto y después quizás por un factor externo que fue la presión de los medios de comunicación de dar marcha atrás, pero por un factor externo también. No sabemos cómo va a seguir esto, nosotros no lo analizamos, pero... Lo que veo siempre como experiencia en el campo judicial es que hay muchos intentos que al menos se discuten en la arena pública de cambiar las leyes, de modificar leyes de procedimiento, de aumentar las penas, remover jueces, poner nuevos fiscales. Lo que no veo es que se trabaje en esto, en la trama cultural, en la hechura del burócrata judicial. Digamos, el modelo del burócrata judicial sigue inalterado y es el que ha resistido la temporalidad. De hecho, el 2001 aún no llegó a la justicia, tampoco los gremios, digamos. Y me parece que eso tiene que ver con un edificio cultural muy fuerte que ha logrado resistir los vientos de A mí me gustaría hacerte una última pregunta dirigida a Federico. Yo sigo mucho tu trayectoria, a pesar de que nos conocemos poco desde hace mucho tiempo. Las veces que he preguntado por vos, me han llovido críticas despiadadas, como por ejemplo que andás en bicicleta, que no te pones corbata, ¿no? Y es muy llamativo en una justicia muy facciosa, con mucho enfrentamiento de bandas, digamos, y alineamientos facciosos, alguien que es tan severo con el kirchnerismo como con este gobierno. En todas las causas que te han tocado, ha sido muy severo y casi temible para funcionarios del gobierno anterior y también para este gobierno. De hecho, tenés la causa Panama Papers, una causa donde se lo investiga Angelici, etc. Y escribís este libro. Entonces a mí me interesa preguntar por tu independencia, pero no por tu independencia respecto del poder, sino tu independencia respecto del entorno donde trabajás. Digamos, ¿cómo es que vos escribís este libro y sos crítico de la misma corporación de la que formás parte? ¿Y cómo te llevas con tus colegas, con la gente que te rodea, a la que estás describiendo en este libro? Yo no tengo problemas personales con nadie. No hablo de problemas personales. Digamos, y soy bastante hosco para las relaciones sociales, soy bastante solitario, por lo cual no me genera un problema el nivel de empatía que tengan con las personas. Pero hay un tribunal que es muy severo, que es de la conciencia. Y en eso yo soy excesivamente severo. Y me parece que uno se juzga todos los días en el espejo cuando se afeita o se lava los dientes. Digamos, y hago las cosas pensando si puedo mirar a los ojos. Parece una pavada lo que estoy diciendo. Probablemente lo sea, porque digo muchas pavadas. Pero mi autonomía tiene que ver con eso. Digamos, con poder respetar a mí mismo. Me equivoco, me salen mejor las cosas, me salen peor, me quieren más, me quieren menos. Pero trato de ser coherente con el cargo, con la Constitución por la que juré. Me sale mejor, me sale peor, pero pasa por eso. De hecho, no creo que sea demasiado un héroe yo y nada por el estilo. Sin embargo, trato de hacer mi trabajo bien como cualquier persona. Catalina Delía, Federico Delgado, la cara injusta de la justicia, ¿por qué la justicia argentina es la enemiga de sí misma? Recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Federico. Vamos ahora a un pequeño corte y Nicolás Dujovne nos va a explicar la economía de Trump, si es que puede. Ya volvemos. Adrián Mercado presenta la megasubasta de una reconocida empresa vial. Se subastarán más de 170 equipos y rodados, camiones, excavadoras, semirremolques, topadoras y mucho más. El viernes 18 de noviembre en el Hotel Howard Johnson de Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes.
Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta cafetera Genio 2 Dolce Gusto a 3.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Nico. Bueno, acá estamos con Donald. Estuvimos Con hablando Donald. de lo que iba a pasar si ganaba, Sí. como un eventual cisne negro, y ganó. Tan cisne negro no era tampoco, ¿no? No, tampoco. Pero yo creo que el escenario base para todo el mundo era que ganaba Hillary. Entonces, bueno, es en cierta medida una sorpresa, no tan grande, pero una sorpresa. Entonces yo creo que conviene repasar, digamos, a qué le tiene miedo el mundo cuando mira las políticas de Trump. Mira, bueno, a sus promesas de campaña que tenían básicamente dos núcleos. Un núcleo en lo fiscal, que es un programa de infraestructura, de aumento del gasto público bastante intensivo, y una rebaja de impuestos a las ganancias a las empresas y a las personas. Y por otro lado, por el lado comercial, más proteccionismo, aranceles extra a China y a México, renegociar el NAFTA o salirse, y lo mismo con el TPP, el Transpacífico. ¿Cuáles serían las consecuencias si se aplican esas políticas? Bueno, más proteccionismo, un salto en el nivel de precios en Estados Unidos porque los productos importados se vuelven más caros, una pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados, en mi opinión, o sea, sería que salga el tiro por la culata, y en lo fiscal, bueno, el intento de estimular el gasto y aumentar el gasto en infraestructura y bajar los impuestos, aumentaría el déficit fiscal. Ese aumento en el déficit fiscal tendría que llevar, por un lado, un aumento en la inflación, por el aumento en el gasto público, en una economía que ya no está en recesión como estaba en 2009-2010, cuando Obama hizo un programa fiscal muy expansivo. Ahora la economía esencialmente está funcionando a plena capacidad, y además del aumento en la inflación, el aumento en la emisión de bonos que habría que efectuar para financiar ese déficit llevaría una caída en el precio de los bonos y una suba en la tasa de interés, que a su vez también tendría que producirse justamente por la inflación que se estaría produciendo por el aumento en el gasto. Es decir, que si uno estuviera funcionando al programa de Trump en su conjunto, debería decir, bueno, un salto en el nivel de precios por el proteccionismo, algo más de inflación, algo más de tasa de interés. En el crecimiento veremos, dependiendo de cuán bien le fue, de que el efecto de mayor gasto público le gane, de que el estímulo le gane al impacto negativo de la tasa de interés. Ahora, ¿cómo reaccionaron los mercados? Los mercados reaccionaron en los días posteriores a la victoria de Trump con una suba en la tasa de interés del bono de 10 años, que pasó de 1,8 hasta un máximo de 2,3, hoy terminó el día en algo así como 2,2, es decir, subió pero moderadamente. El dólar se apreció contra las monedas del mundo, contra el euro 2%, pero en general si uno toma la canasta de todas las monedas del mundo, casi con 4%. ¿Contra el peso mexicano? 11%. Con China no pasó nada. Entonces, viendo lo que pasó en el mercado, hay mucha gente que se pone a inferir lo que va a hacer Trump, como si el mercado tuviera la bola de cristal acerca de cuál va a ser la política que va a implementar. Entonces, bueno, las bolsas en Estados Unidos subieron, entonces como la bolsa subió, el mercado infiere que en realidad la economía se va a estimular y que el efecto crecimiento le va a ganar el efecto tasa de interés. Las monedas se depreciaron, con lo cual, y la tasa subió, con lo cual esperan que haya algo más de déficit fiscal, pero si Estados Unidos fuera a repudiar el NAFTA, el peso mexicano no se hubiera depreciado 11%, se hubiera depreciado 50, 60 o 70%. Ahora, o sea, nadie lo está tomando tan en serio, vos decís. Claro, pero esto es como el viejo cuento ese hay una reserva india en Estados Unidos donde el jefe brujo se jubila y le pasa el puesto a un joven brujo que toma la posta. La principal tarea del brujo era ver cuánto frío iba a hacer en el invierno siguiente para ver cuánta leña había que cortar. El joven brujo, bastante pragmático, estaba bastante asustado con el rol que le tocaba y decidió hacer dos cosas. Primero dijo, pónganse a cortar árboles, vamos a hacer mucha leña.
La segunda cosa que hizo, se tomó un ómnibus y se fue al pueblo más cercano y preguntó cómo iba a ser el clima en el invierno. Y los meteorólogos le dijeron, miren, la verdad que no tenemos idea, pero parece que va a ser mucho frío porque los indios no paran de cortar leña, nos lo muestran las imágenes satelitales. Es decir, que hoy todos estamos pensando en que Trump va a ser moderado porque el mercado reaccionó como si fuera Ahora, a ser moderado. Primero, hay pocos nombres respecto de quién va a ser el secretario del Tesoro, pero en los primeros días aparecieron Jamie Dimon, por ejemplo, de JP Morgan, que es el corazón de Wall Street, todo lo contrario de un industrialista, digamos. Si Jamie Dimon aceptara el cargo, obviamente habría aceptado porque habrían negociado un conjunto de políticas pasablemente pro globalización, y eso sería una garantía de que efectivamente el mercado esté en lo cierto y que vamos a ver un poquitito de cada cosa, pero no mucho, y que no habría que tener mucho miedo. Ahora, segunda pregunta. Sí. Vos estás hablando de la influencia que puede tener la política económica de Trump en Estados Unidos y en el mundo. Sí. Ahora, mirando desde la Argentina, ¿qué influencia puede tener el debate? ¿Puede desatar algún debate ese tipo de políticas? Sobre todo, por ejemplo, sobre la cuestión impositiva. Porque yo empiezo a ver acá en la Argentina, inclusive amigos míos, que me dicen, hay que mirar lo que va a hacer Trump. Yo creo que va a bajar los impuestos. Yo creo que ese debate no ya como estaba. Acá que los van a subir. Yo creo que ese debate ya estaba. Hay un gran run run en la Argentina sobre todo lo que es el costo sistémico de la Argentina por impuestos, por costos extras por todos lados. Entonces yo creo que eso ya estaba, y también hay una presión muy fuerte, por ejemplo, del sector que agrupa a Sergio Massa, por pararse en la defensa del proteccionismo, cosa que en la victoria de Trump le va a reforzar esa tendencia, porque me parece que Massa mira estratégicamente ese tipo de cosas. Ahora, pensemos un poquitito qué está pasando en la Argentina, cómo nos agarra este escenario. Supongamos que simplemente estamos en un escenario donde las tasas de interés suben un poco, porque la inflación sube un poco en Estados Unidos, eso es dólar un poco más fuerte, es decir, que las monedas emergentes están más depreciadas, como pasó estos días, que el real brasileño se depreció 4 o 5%, el peso también se fue de 14,95 a 15,55 en estos días. A la Argentina la agarra muy a mitad de camino la victoria de Trump, porque Argentina necesitaba que el mundo no haga olas para poder colocar todos los bonos que teníamos que colocar, especialmente en 2017, porque en 2018 el programa financiero de la Argentina es mucho más chico, la cantidad de deuda que hay que emitir es mucho más chica porque no vencen el Bonar 17, el Global 17, porque el déficit va a ser más chico. Entonces ahí nos agarra a mitad de camino, y especialmente nos agarra a mitad de camino en la lucha contra la inflación, porque si todo el resto de las monedas se deprecian, el Banco Central va a tener que dejar que el peso también se deprecie, y como en la Argentina el traspaso a precios de la devaluación es más grande que en Brasil, que en México, que en Chile, que en Perú, en realidad, si nuestro tipo de cambio se mueve igual que los demás, nosotros vamos a tener más inflación y igual nos vamos a apreciar. Alternativamente, es decir, que nos vamos a apreciar contra ellos. Si quisiéramos no perder más competitividad, tendríamos que depreciar el peso, tendríamos que dejar que el peso se devalúe aún más que lo que se van a devaluar el resto de las monedas emergentes. Es decir, como recién empezábamos a implementar nuestro esquema de metas de inflación con flotación cambiaria, y todavía el peso no es una unidad de cuenta, digamos, de reserva de valor en la Argentina, cuando el tipo de cambio se mueve genera un impacto mucho más grande que en otros países. Cuando las monedas se deprecien, si es que vamos a un escenario de fuerte apreciación del dólar porque sube más la tasa en Estados Unidos, el impacto inflacionario en la Argentina va a ser más grande y vamos a tener más problemas de competitividad de los que teníamos ahora con más inflación. Es decir, que nos agarra muy a mitad de camino en términos de nuestras cuestiones de financiamiento y en la cuestión de la lucha contra la inflación. Muy bien, Nicolás Duhovne. Vamos a un pequeño corte. Viene Pancho Olivera, después el whisky. Pancho, con información respecto de cómo se están alineando dentro del gobierno Macri las fuerzas Trump y anti-Trump. Y además, el análisis, el comentario, la censura de lo que le ha sucedido, la agresión a Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski por parte del kirchnerismo en La Plata. Ya volvemos. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.